Pero de esto yo le daba la referencia de los números, pero a nosotros nos gusta analizar y desmenuzar este escenario con los que saben de esto, ¿no? Y sin lugar a dudas, para nosotros, para 7PM, para mí en lo personal, la verdad que es un verdadero lujo, un placer contar con la presencia hoy acá en nuestro programa, en los estudios de FM Pacífico, del licenciado en economía, pero que de política la sabe y mucho, que no es otro que el licenciado Moisés Alberto Sánchez, para quien todo el mundo dice es el Chino Sánchez, que ya está con nosotros. Hola Chino, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Daniel? Hola. Qué gusto. Igual. ¿Qué parece? Y aquí andamos analizando como para despuntar el vicio. Bueno, escuchaba los números estos que daba sobre la imagen del presidente, de su propia gestión, y decía que esto alienta la posibilidad en la oposición de decir, bueno, sí, tenemos chance en 2019. Y empiezan a aparecer nombres, te comentaba recién lo de Felipe Solá, con el apoyo de algunos grupos piqueteros, y el nombre que emergió con más fuerza, al menos este fin de semana, fue el del ex ministro de Economía del Valde y también de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna. Y por otro lado, bueno, como ya sabemos, lo que también decía, está el nombre de nuestro gobernador, de Juan Manuel Urtubey. ¿Cómo estás viendo este escenario nacional, Chino? Yo creo que es esencial primero mirarlo desde las ciencias sociales, ¿no? Es decir, si uno lo analiza, digamos, al proceso histórico, político de la Argentina, uno tiene que recalar en que no es un problema de hoy, ¿no? En realidad, la decadencia argentina viene de 60 años, ¿no? En ese marco, digamos, de 60 años, uno tiene que preguntarse qué es lo que nos pasa, ¿sí? Bueno, analicemos, digamos, la encuesta. La encuesta son un mecanismo de control de la conciencia política, digamos. Cuando uno analiza solo a Cristina, solamente a Cristina, y dice, pregunta, tiene una imagen positiva altísima, 65% aproximadamente. Cuando uno analiza a Macri, hoy digo, la encuesta la dan casi 70%. Obviamente que parecería después cuando en el escenario posible te ponen Macri y Cristina, evidentemente la gente es como si te diría o Macri o Cristina. Hoy creo que es Cristina, ¿no? Es lógico, digamos. ¿Por qué es lógico? Lo analicemos primero, creo que de los requerimientos, creo que Macri puso palabras y valores centrales de la vida social y política de nuestro país. Primero dijo que él iba a hacer, hablar y decir con la verdad. Bueno, lo cierto es que ninguna de sus verdades, ¿no es cierto?, quedó evidenciada en la realidad. Hoy, no yo, sino que él puso el acento en la cuestión económica principalmente, ¿no? Y en la verdad como valor social. Lo que te dicen ellos, los economistas, qué sé yo, Broda, Esper, Milei, Carlos Rodríguez, la mayoría de los economistas que del SEMA, del DITELA, de todos, ¿qué te dicen? A ver, voy a hacer muy claro lo que dicen ellos. En el 2019, las variables principales macroeconómicas, ¿no es cierto?, llámense desempleo, inflación, crecimiento, van a ser peores que las del 2015. Eso dicen el gobierno, digamos, los que piensan alrededor del gobierno y los que dicen en la mesa chica, digamos, los que no están gobernando, digamos. Eso dicen ellos. Dicen, ¿cómo vamos a estar? Bueno, hoy evidentemente estamos peor, ¿no? Bueno, pero dicen a diciembre del año que viene, cuando se haga el balance, vamos a estar peor, dicen. Es decir, la única expectativa que tienen es que en el segundo semestre de junio, segundo semestre del año que viene, se revierta el ciclo de caída del PBI. Claro. Se revierte el ciclo. Es decir, dice, vamos a estar aproximadamente en el 2019 con un PBI
per cápita inferior al del 2011, más o menos, digo. Eso es, habría que escucharlo, lo que dice. Obviamente, digamos que esa cuestión de la economía, digamos, va a pesar. Ahora, ellos hoy lo que están haciendo es se preguntan, bueno, pero además otras cosas van a influir en la votación. Entonces yo, para hacer, digamos, un análisis más simple, digo yo, creo que supongamos que los dos gobiernos hubiesen sido buenísimos los dos, ¿no es cierto? Hasta el 2015 y hasta el 2019. Bueno, pero ¿cuál fue mejor? El del 2015. Ahora, suponete que hayan sido malísimos los dos gobiernos, ¿no es cierto? ¿Cuál hubiera sido más malo? El de Macri. Para ser muy sintético, digamos. Claro, para ser muy gráfico. Para ser muy gráfico. Toma el café chino, tranquilo. Claro, como para mostrarlo de manera contundente. ¿Cuál fue el más mejor, como dicen en el barrio? ¿Y cuál fue el más peor? Claro. Entonces, evidentemente, digamos, si uno lo mira desde ese parámetro, dice, ¿y quién va ganando hoy? Y Cristina. Creo que eso es claro. Ahora, mi apreciación es que hay 60 años de decadencia. La gente está cansada, no le da bolilla a nadie. A nadie. Si los dos principales dirigentes tienen una imagen negativa de arriba del 60%, técnicamente podríamos decir ninguno de los dos está con posibilidades. Si yo fuese, qué sé yo, jefe de campaña de alguno de los dos, y bueno, hay que hacer algo, ¿no es cierto?, para sacarte la imagen. Si el flaco mira de medio. Claro, diría, chepa, bueno, ¿me entendés? Creo que, bueno, ¿cuál es lo que falta de ese análisis, digamos, de estas dos personalidades políticas, digamos, más allá de la consideración personal de cada uno, ¿no es cierto? Que emerja alguien, ¿no es cierto?, que le dé una visión de futuro al país. Es decir, que lo saque de la decadencia, porque no es un problema menor, digamos, de que por 6 décadas nosotros estamos en decadencia. Exacto. Eso me parece que es central, digamos. Entonces, no es un problema ni de Felipe Solá, ni de Juan Manuel Urtubey, ni de Labaña. Es decir, creo que es esa dirigencia en su conjunto, incluyo a Cristina, incluyo al gobierno, digamos, tenga la capacidad para que, jugando con las reglas, ¿no es cierto?, de la democracia, podamos articular una política que nos saque de la decadencia. Ahora, en ese sentido, yo suelo decir de que uno mire el panorama, bueno, será porque uno también conoce a la dirigencia, ¿no? Claro. Pero digo yo, nuestro gobernador tiene el formato del etapa y la capacidad y el talento de realización para emerger. Es un reto, por supuesto, pero no es una cuestión de él, ¿sí? Creo que no es una cuestión personal, digamos. Tiene que emerger un pensamiento con las soluciones para la etapa, digamos, en todos los aspectos, porque si vos te fijas, yo estaba mirando el otro día y le escribía a un compañero, ¿no es cierto?, sobre el tema de la Fuerza Armada, o sobre el tema de la voz. Son temas profundísimos. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Y la verdad que si no emerge es porque no hay un planteo serio sobre el rol de las Fuerzas Armadas, porque también las Fuerzas Armadas están en una decadencia de hace, ¿no?, luchando para recuperar el honor de las Fuerzas Armadas, todavía, ¿no? Así que imagínate que los problemas no son menores, digamos. Creo que la sociedad está en una crisis profunda y emergen temas profundos, la violencia de género, todas esas cuestiones, y yo lo que veo es que el gobierno en general lo toma como una oportunidad, digamos, de que la sociedad siga dividida,
que nuestra sociedad siga dispersa. O sea, es como que busca, toma tranquilo, es como que la sociedad busca, mejor dicho, el oficialismo, el gobierno nacional busca decir, che, con la grieta no fue muy bien. O sea, planteando Boca River o Negro Blanco con Cristina, no fue bárbaro. Sigamos por el mismo camino. Claro, si vos me permitís, las encuestas que son válidas. Sí, por eso son lo que comentaba. Las PASO o las generales, ¿no? Sí. Esas son las que te dan una radiografía exacta. Sí. Si vos te fijas, digamos, ¿no es cierto? En el 2015, en la primera vuelta o elección general, el PRO sacó el 26%. Y después ganó por, no sé, el 1%, 1,5%. Exacto, 1,5, 1,4, por ahí. Sí. ¿No es cierto? Si vos te fijas, en las elecciones del 2017, ¿no es cierto? El 42 en provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Ahora, en general, en todo el país fue el 30, ¿no es cierto? Cristina sacó el 37 en provincia de Buenos Aires y en general, ¿no es cierto? Fue menos del 30%, ¿no es cierto? Mucho menos. Mucho menos. Sí. Es decir, si vos lo mirás seriamente a las encuestas y a las encuestadoras, por los cuales yo los conozco mucho, digamos, ¿no es cierto? Y vos les preguntas seriamente, es decir, ¿por qué van a estar arriba del 30 del año pasado? ¿No? Es una cosa, digamos, así que, para decirlo de otra manera, como lo dicen ahora, digamos, Macri cayó a pique. Sí, exacto. Dice que es el peor estadio en el que está desde el 2015. Claro, y tiene el 35. ¿Cómo? Pero si en el mejor del año pasado sacó el 30. Sí. No tiene lógica, ¿no? Claro. No tiene lógica. Por eso hacía yo el análisis, decía que uno cuando lo analiza por separado y dice la imagen negativa y la imagen negativa de la otra persona, la imagen positiva, y sacás conclusiones más cercanas a los que la gente está sintiendo, digo yo. Otra cosa es dentro de un año, ¿no es cierto?, lo que va a suceder, digamos. Creo que todavía no emergieron los dirigentes. Creo que además es un desacierto. Yo creo que también es una necesidad del gobierno de que haya candidatos, de que esté disperso. Claro, o sea, tratar de atomizar de alguna manera. Mientras más candidatos aparezcan, le favorece enormemente al gobierno. Para que vos tengas una idea, cuando tenés que gobernar, y bueno, ellos no tienen mayoría, son minoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Si no hacen una política de división tampoco, bueno, pero eso no tiene nada que ver con el consenso, ¿no? Me parece que la gente está muy mal, ¿no? Y hay que buscar respuestas claras a esa situación. Todavía. Y creo que a principios del año que viene también recién va a comenzar a dibujarse esa posibilidad, digamos, de candidatura. Creo más acertados a todos, si vos lo mirás, fíjate vos que hasta Cristina se silenció. Exacto. Y eso, en la consideración de la gente, la beneficia, porque dice, está preocupado de otro tema, ¿me entendés? Y creo que, por eso, creo que todavía va a llevar un proceso largo, y además es un proceso en donde se necesita una gran conciencia de la situación política de este país por un tiempo más largo que 12, 10 o 20 años. Creo que las respuestas a las sucesivas crisis de nuestro sistema económico, social y político tiene una respuesta que la dirigencia tendría que estar trabajando sobre eso. Porque si hacemos lo mismo, en 9 años tuvimos 3, 4 crisis. ¿Cómo explicamos? Ya no como parte de un pensamiento, sino creo que todos, creo que es una responsabilidad enorme de la dirigencia política, porque
creo que un mandato que recibió Macri fue que no sigamos en la grieta, esta cuestión de amigos y enemigos, o que hay que crecer en la discordia, o hay que crecer en la claro, por eso es lo que yo decía, o sea, la grieta le favoreció ampliamente. Ahí aparece la figura de a quien muchos culpan, le dicen, vos, culpa tuya, que se llama Durán Barba. Que dice, ¿qué le dijo Durán Barba a Macri? No joda con Cristina, dejala que siga dando vuelta, no lo vayamos a meter en cana porque se va a convertir en mártir. Mientras ella siga dando vuelta en la política y se muestre como una alternativa, podemos decir, ojo, que vuelve el cuco. Y el ensanchamiento de esa grieta le favoreció enormemente a Macri, a la gestión, y parece que hay algunos que piensan que hay que seguirla profundizando. Claro. Y bueno, eso, yo creo que claramente, en el 2015 la gente no quería esa discusión tan polarizada, ¿no es cierto?, sin ir a las cuestiones centrales, digamos, ¿no? Bueno, Macri dijo, esto es fácil, digamos. Sí, y resulta que no es cierto de que no hay gradualismo, porque el gradualismo es la inflación está en 30, va a bajar a 20, después va a bajar a 10, después sí, ese es gradualismo. No, este gradualismo es para arriba. Para arriba, exacto. El shock, digamos, fue para arriba. La tasa de interés estaba en el 25, bueno, va al 30, va al 40, va al 60. Está en el 70%, la tasa, el descuento de cheque es terrible, digamos. ¿Cómo va a haber crecimiento? Obviamente que no va a haber crecimiento. Si vos tomás otra variable, el desempleo cae, digamos. Mejor dicho, hay más desempleo, digamos. Bueno, fíjate, la Cámara de Diputados de la provincia que sesiona mañana, ya tenemos acá la orden el acta de labor parlamentaria, y uno de los temas principales que va a debatir mañana diputado es la crisis por la que atraviesa hoy los sectores de la construcción en Salta, por la abrupta caída que tuvo, ¿no es cierto?, toda esa actividad que sabemos que es absolutamente dinamizadora. Pero claro, hace un rato escuchaba yo a un diputado, no pude ver quién era, pero escuchaba lo que decía. Entonces decía, lo que pasa de que ahora todavía la gente tiene en consideración lo que hubiera venido si es que no estábamos nosotros. Claro, dice, seríamos Venezuela. Seríamos Venezuela, no, ahora seríamos peor que Venezuela. Digamos, lo que están diciendo la estadística es, ¿no es cierto?, que si seguimos así vamos a estar peor que Venezuela. ¿Se entiende? Bueno, es decir, es que no se toma en cuenta, creo yo, la dimensión. La dimensión. Así, miremoslo en términos, digamos, de economía, porque, bueno, es una variable más simple de analizar, digamos. Te decía yo, ¿cómo vamos a estar sectorialmente peor? ¿Sí? Hay un mínimo, digamos, yo te decía el otro día de que hay que analizar siempre desde la distribución del ingreso. Por supuesto, no todos pierden, ¿no? Hay un sector que va a ganar, digamos, la concentración del ingreso va a ser mayor a favor de los que tienen más. De los que tienen. ¿Sí? Ahora, la mayoría vamos a estar peor. Y la mayoría de las provincias, ¿cómo vamos a estar? Peor. Es decir, que la distribución del ingreso también para las provincias va a estar peor. Ahora, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ante eso? Ese es el tema. Vos que sos licenciado en economía, Chino, ¿qué es lo que hay que hacer? Y otra cosa. Vos hablabas recién, la figura de un Macri por un lado, la figura de Cristina por el otro, con esta grieta. Y vos decís, hay que buscar algo que supere eso, que venga con un proyecto, una propuesta seria y superadora, y ahí aparece el nombre de Juan Manuel Urtubey. Juan Manuel Urtubey tiene o está trabajando en una propuesta para superar esta coyuntura en la que estamos hoy Macri y Cristina,
¿Cómo está hoy el gobernador que tiene aspiraciones de ser presidente? Yo te digo lo que siempre pensamos. Digamos. Yo creo que el cambio, la transformación de la economía o de las variables esenciales de nuestro país necesitan un consenso de por lo menos del 65% de la población. Esa es nuestra idea política, digamos. O sea, lo ideal sería llegar a un gobierno con no ganar por el 1,4% y en segunda vuelta, sino ganar de manera contundente en primera vuelta con más del 60%. Claro, yo creo que como están las variables hoy, más allá de lo que se dice y la prensa y qué sé yo, los poderes, digamos, que tiene la comunicación, yo creo que Macri está tercero. No sé si te lo digo simplemente, digamos. Yo creo que el que emerja tiene que salir en primera vuelta primero y después concretar eso, llevarlo a un consenso del 65%. Esto en el marco político, sí. Es lo que necesita nuestro país, digamos. ¿Sí? Después creo que en el tema económico, yo te decía, creo que una vez te dije, nosotros tenemos 8 economías más o menos en nuestro país. Sí, ¿no? Sí. La economía de los mares, por ejemplo, está fuera del esquema económico. La economía patagónica está fuera de nuestro esquema económico. La economía de los andina está fuera del modelo económico o de acumulación de nuestro país. Y es más, digamos, los mecanismos de comercialización de los granos han quedado, digamos, sujetos a 5 o 6 comercializadoras, y con lo cual es muy difícil porque, te digo por qué, porque nosotros hablamos mucho de liberalismo y que, ¿no? Neoliberales y todas esas cuestiones. Pero lo cierto es que ningún principio ni neo ni liberal se cumplen, porque una de las cuestiones para el control, por ejemplo, cualquier economista te dice unas cosas y te dice, bueno, es esencial, ¿no es cierto?, planificar crecimiento y estabilidad. Bueno, cualquier liberal te dice, ¿no es cierto?, que para que haya estabilidad no tiene que haber una sociedad monopólica, porque si no ellos son los que establecen, dicen, el mercado, claro. Pero no es el mercado, es decir, por eso empiezo yo diciendo de que el consenso político del Estado debe ser esencial. ¿Por qué? O porque gobiernan, digamos, o gobierna el mercado, digamos, y si el mercado es monopólico, peor, o gobierna el proceso político, la política, digamos, ¿me entendés? Entonces, esos mecanismos están fuera de órbita, ¿me entendés? Ese es el problema. Pues fíjate que toda la decadencia, creo que empezó bien, si vos te acordás, Néstor Kirchner. No, claro. Claro, tasa de crecimiento casi chino. No, por supuesto, claro. Bueno, creo que fue una época de bonanza como hace mucho tiempo no tenía Argentina. Bueno, te voy a decir una cosa. Desde la 125, sí. Chao. Es decir, que cuando, mira, un solo factor de poder comenzó a decir que no, aglutinó el consenso y ya no fue posible llevar adelante gran parte de lo que tenía previsto. ¿Y qué es lo que hizo, digamos, ya todo el gobierno de Cristina? Todo era el primer año del gobierno de Cristina. Es prácticamente, son maniobras, ¿no es cierto?, que no sé si te acordás, 2009 pierde Néstor Kirchner. Claro, el 2008 el conflicto con el campo. Claro. Y ya fueron maniobras. Pero bueno, vos sabés que cuando uno mira la economía, con dolor uno lo hace porque estamos en una situación, para que vos tengas una idea, el déficit fiscal y el déficit primario es el más grande en 35 años. Por eso te decía yo de que hay que poner una mirada, no digo complaciente, sino más dura sobre un periodo mucho más largo. Los compañeros pueden enojarse, pero lo cierto es que ni los 12 años, ni estos 3 años, vamos bien, digamos, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo, los anteriores fueron mejor, pero era un piso
para planificar un país con una visión de futuro. Creo que si no salimos de eso es muy difícil. Ahora, yo te decía, y la figura de Urtubey en ese contexto chino, vos que lo conocés, vos que, bueno, conocés mucho, ¿cómo lo mira esto? ¿Qué dice Urtubey frente a esto? ¿Qué tiene para decir? ¿Cómo se sale? Si vos lo analizás, dice, por ejemplo, en el mensaje dijo, no es cuestión de timbreo, sino voltear la puerta del atraso. Es lo mismo, decirlo en términos económicos. Sí, es lo mismo, ¿no es cierto? Hace muchísimo tiempo, la otra es decir, el federalismo es una necesidad. La palabra federalismo quizás no explica todo. Es la integración económica, social, política y cultural de todo el país. Es necesario, no podemos, la economía pampeana, con todos sus méritos, no alcanza. Es decir, bueno, vos lo ves, vos sabés que los índices de pobreza en el conurbano bonaerense son terribles. Entonces, no es un problema menor, digamos, no alcanza, esa economía ya no contiene ni siquiera la población concentrada, que es la mitad de la población. Bueno, por eso te decía, la economía pampeana, la economía mesopotámica, la economía andina, hasta la economía urbana. Si vos lo mirás, nuestra economía, bueno, ahí lo ves a Gustavo y a Miguel, ¿no es cierto?, luchando por terminar de tapar los baches. Es decir, no es un problema personal, digamos, sino que en el marco de esta economía no es posible, digamos, si uno no planifica una tasa de crecimiento. Claro, el intendente se supone que no tiene que estar pendiente solo del alumbrado, barrido, limpieza, de tapabache, la política del bombero, ¿no? Andar con el matafuego en la mano, sino de planificar para decir, bueno, yo quiero que mi ciudad sea, pero no tengo tiempo. Claro, pero si todavía no alcanza a suplir el déficit de bacheo de Miguel. Y no es que uno está criticando, sino que esa es la problemática que tenemos como país. En donde estamos toda la dirigencia política, digamos, tenemos que ponernos las pilas y yo tengo una idea, por supuesto, digamos, yo creo que las instituciones básicas de nuestro país andan mal. Yo te digo, creo que a mi criterio, ¿no es cierto?, sistema financiero, sistema impositivo y sistema de comercialización han dejado de ser, digamos, los artífices del crecimiento de nuestro país por un montón de déficits, digamos, que vienen, yo creo, como economista, desde el año 55, ¿no? A ver, yo lo que te quiero expresar es lo siguiente. Creo que nosotros tenemos que trazar una política económica y social, ¿no? Una política económica y social que sobre digamos, los trozos de la primera revolución industrial, porque nosotros teníamos todos los elementos de la primera revolución industrial, tenemos que articular una política con todos los otros elementos que son los elementos esenciales de la segunda, tercera, cuarta e inclusive de la primera revolución agrícola, que nosotros no la culminamos. Y eso esencialmente yo creo que es por cuestiones internacionales de política internacional tenemos una restricción al peso, no al dólar. Es decir, la base está en el sistema financiero, en el sistema impositivo y en el sistema de comercialización. No tenemos plan económico. Desde aquel entonces, no tenemos. Eso, a mi criterio, es lo central. No tenemos un plan. El reto del gobierno que viene es ese. No es una tarea de un hombre, es una tarea de una generación, y por eso te decía, es una tarea de la voluntad del 65% del electorado, ¿no es cierto? Y también una visión de futuro de las dos grandes identidades, que son peronismo
y radicalismo. El radicalismo. Ahora, sin duda, la figura de Urtubey va cobrando peso en distintos ámbitos, en el ámbito nacional esencialmente, pero también internacionalmente. Hace poco estuvo en Madrid, estuvo en España. Yo leí con mucha atención la entrevista que le hace el diario El País, uno de los diarios más importantes del mundo, y desmenuzando, ¿no?, los conceptos que decía Juan Manuel Urtubey, comparándolo con los dichos que hacían otros dirigentes políticos. Vos decís, sí, se ve que este tipo sabe, digamos, alguien que lo lee de otro lado del mundo, dice, che, este chango sabe de qué está hablando por lo menos. Ahora, ¿cómo se hace para que eso, que muchos que leyeron esa entrevista y las declaraciones que hace, llegue a que el ciudadano de a pie, como yo le digo, lo pueda entender y diga, che, apostemos a esto, porque me parece que por ahí viene la mano? Es una construcción, por supuesto. Yo siempre trato de no salir mucho en Salta, porque fíjate que en Salta es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque creo que las provincias, como te decían, las diferentes economías que rodean, que son aledañas a la economía de la Pampa Húmeda, no tienen casi posibilidades de una tasa de crecimiento que lo saque del estado de pobreza. ¿Por qué? Porque no hay un sistema monetario que llegue, no hay un sistema impositivo que nivele, digamos, para hacerlo más competitivo, no hay las aplicaciones de las reglas generales de la economía, y en el tema de la comercialización, el sistema de transporte lo hacen eficiente. Entonces es más difícil hacerlo desde la provincia, claro, que hacerlo desde la nación. Ahora creo que hay un gran consenso de que tenemos que salir del atraso de alguna manera. Por eso te decía, creo que no solo es responsabilidad de uno. No, creo que tiene gran responsabilidad el gobierno nacional, creo que tiene gran responsabilidad la oposición, ¿no? En ese sentido, digamos, la oposición también es responsable en el sentido de crear una alternativa. Claro. Porque, claro, seamos, yo digo, y hay ejemplos de que realmente muchas veces nuestra dirigencia política nacional y provincial tiene una mirada, digamos, para las provincias chauvinistas, digamos, no importa yo y todo lo demás, y en lo nacional, creo que, o partidario, o ideológico, digamos, tiene una visión de un sector social y no del conjunto de la sociedad. Creo que tanto el radicalismo como el peronismo, por eso creo yo, en estas dos grandes corrientes, identidades, digo yo, tienen una responsabilidad enorme porque, digamos, para crear un Estado-nación se necesita fundamentalmente que la cultura política central del país tenga la voluntad de construir un país, primero, ¿no? Claro, republicanos y demócratas en Estados Unidos, claro, por ejemplo, más allá de las diferencias, pero bueno, ahí hay un país políticamente consolidado, en ese sentido. Claro, en ese sentido, creo que también de que es una experiencia enorme, ¿no? Creo que es la mejor experiencia de democracia, por supuesto para Estados Unidos, claro, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto, digamos, ¿no es cierto? Pero ellos discuten primero el interés de los 50 o 60 estados primero, y después comienzan a discutir todos los otros demás problemas. Creo que nosotros, por muchos déficits, por muchos motivos que es largo de comentar, pero creo que siempre gana, digamos, la prioridad de que o la identidad partidaria. Viste que eso lo charlábamos un día en el bar y decíamos cuál es la crisis de los partidos, y bueno, cuando hay paso, no hay vida partidaria. No, claro. Entonces, nosotros hacemos las pasos y después decimos queremos interna, y si no existe la interna, digamos, no, miramos para el costado y creemos,
Y bueno, y la idea de las PASO se hizo justamente con la idea de preservar el poder por larguísimo tiempo. Y bueno, no aguanta eso, no aguanta ya. Y yo creo que en nuestro país, vos sabés que un día hablaba yo con un gran teórico brasilero, Jaguaribe, que es el tipo que quizás mejor entendía a nuestro país, y decía, a mí me sorprende la Argentina que tiene todo, absolutamente todos los elementos necesarios para construir un país pujante, y no lo hacen. Para nosotros, dice, nos es más difícil porque no lo tenemos. Es decir, no tenían esas ganas. Es decir, el PDB de ellos o el PT no tenían las características de conciencia nacional, en principio, que tiene el radicalismo y que tiene el peronismo. Y sin embargo no pudimos hacerlo. Ahora, si no, bajemos un poquito a lo que es la provincia. ¿Y qué pasa en Salta por ahora? ¿Está todo quieto, todo calmo? ¿Cómo la ves? Yo creo que es lo mismo, si vos lo mirás en lo nacional, lo mirás en la provincia y no ves, digamos, todavía el emergente, creo que, ¿no? Y bueno, quiere ser uno u otro. Sí, el fin de semana salió el nombre de Javier David y generó, bueno, mucho que decían que estaba bien, pero la mayoría decía que estaba mal. Miguelilla, Gustavo Sáenz, el Oso Liavi. Ahora uno puede mirar el vaso y decir está casi vacío, casi lleno. Sí, pero creo que en general, creo que son, es decir, no es decir, yo trato siempre de hablar bien del que hace política, claro, ¿no? Porque, bueno, si uno no sabe defender por lo menos la profesión, pero, ¿no? Pero creo que en general, y en general todos están alrededor entre el 15 y el 20, digamos, entonces quiere decir, oposición, oficialismo, lo que sea, quiere decir que todavía, no hay, digamos, no hay un emergente. Creo que en diciembre, va a aparecer, creo que cada uno trata de ganar un posicionamiento, pero creo que esencialmente, ¿sabes qué, Daniel? Bueno, uno por experiencia, por haber participado en procesos electorales, yo creo que todavía ninguno ha afinado una estrategia ni de posicionamiento, ni de decir qué es lo que le hace falta a esta provincia, ¿no? Escucho yo a los compañeros por ahí, yo les digo que es una equivocación decir de que George Bush se va. No, si lo que queremos es, tenemos esa cosa los salteños, los argentinos, ¿viste? Nosotros decimos, el Papa ya es de todo menos de nosotros, ¿cómo puede ser? Pero somos, ¿cómo puede ser? Te digo la cuestión del Papa. Vos sabés que casi la revolución que significó en la Iglesia el pensamiento de Francisco se debía justamente a la crisis enorme de los valores trascendentales de nuestra civilización. Entonces la Iglesia busca, ¿no es cierto?, en América que emerja una persona que sepa comprender esa problemática. Y aparece jesuita y de la Argentina. Bueno, nosotros, ¿dónde instalamos la crisis de esos valores mejor? En la Argentina, teniéndolo al Papa. Pareceríamos que somos así de chocantes, digamos, para decirlo graciosamente. Yo creo que tener a Urtubey como gobernador y que tenga la posibilidad de ser presidente de la nación, te ubica en una posición de privilegio. Y la cuestión es que si él, de candidato a presidente, va a sacar una cantidad enorme de votos, lo que debiéramos hacer es tratar de que esa cantidad de votos, ¿no es cierto?, por lo menos venga, ¿no es cierto?, a quienes somos más afines a su pensamiento, ¿no? Eso sería lo lógico, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros somos, digo yo, que somos tan agrandados que decimos, no, ya, YouTube ya se va, hombre. Ya se ha ido, ya no tiene nada que ver, acá yo soy. Y creo que siempre, desde hace mucho tiempo, digo yo, los compañeros querían tener un nuevo líder, y había un líder. Ahora ese líder se potencia,
va a pelear la presidencia, pero no quiere decir que no va a tener nada, al contrario, digamos, ojalá no se vaya, ¿no? Si llega a ser presidente, que no se vaya nunca, que yo por lo menos le dejaría mi casa para que venga. Exactamente, exactamente. Ahora, dentro de lo que es en los minutitos, 3 minutos tengo, en los minutos finales, Chino, el peronismo hoy en Salta, el peronismo, tiene candidatos, tiene muchos candidatos, lo sigue mirando con cariño, como dice Godoy a los Oliavi. Vos sabés que yo para decirte, primero nadie se pregunta qué es el peronismo. El peronismo no es un partido, no es un partido. Hace un movimiento de masa, luego es un partido, hoy no es un partido. No podemos decir de que el Partido de la Victoria no son peronistas, o que Juan Carlos Romero no son peronistas, o que Gustavo Sáenz no son peronistas. Memoria y movilización. Claro, son peronistas. Bueno, el peronismo es una identidad, es parte de nuestra cultura, es como, yo soy hincha de Pellegrini, y bueno, ¿no? Otros son de Central, no, son identidades, son salteñismo, digamos, el peronismo es un argentinismo, ¿no? Entonces, ahora vos me preguntas el peronismo en su conjunto, digamos, ¿no? Creo que tiene varios candidatos. El caso vos me preguntas el caso de Losito. De Leavi. Losito. Creo que es un espacio político que existe desde siempre, ¿no? Por algo apareció Ragone, ¿no es cierto? La lista verde. Bueno, creo que de ese espacio, digamos, López Arias, qué sé yo, muchísima gente es parte de ese espacio político, ¿sí? Entonces, lógicamente, él la capitalizó, y entonces creo que tiene una aceptación en el peronismo, para decirlo de alguna manera, porque él no es parte de ese pensamiento repudiado por el peronismo, ¿no? Alternativa peronista, con José Villarito. Creo que en ese sentido él construyó un espacio. Creo que los otros candidatos están casi sueltos, ¿no es cierto? Y están tratando de articular una política. Creo que en eso, bueno, esta semana, como vos decías, Javier David apareció, y me parece bueno porque es una persona con cierta, es un dirigente joven, pero tiene una capacidad, se identifica dentro del peronismo. Bueno, eso me parece. Todavía no lograron construir un espacio social, ¿no? Todavía. Creo que el que más se aproxima a eso es Javier, ¿no? Después, Miguel creo que, bueno, tiene el problema él de que dice y le contesta Gustavo Bueno, ¿no? Y bueno, entonces, está en eso, pero creo que también, digamos, no podemos decir que no es peronista Miguel, ¿no? Bueno, claro, claro. Y tiene y se mueve y trabaja, y me parece que sí, tenemos varios candidatos. Ahora en diciembre vamos a ver, todavía no hay un emergente, todavía no hemos logrado construir el líder que nos va a gobernar, creo, ¿no? Creo que tampoco, te lo digo bien sintéticamente, solía decir Juan desde el primer día. El primer día cuando gana dice libertad, libertad, libertad. Digamos. Parecería que nosotros estamos esperando que Juan diga, no nos gusta la libertad, decimos quién. Claro. Bueno, con vos me charlaba esa acá también la vez pasada. No parecería que bueno, Juan, y decí por yo sé quién es, no, si nosotros somos así, hombre. Nosotros somos verticalistas, dice, bueno, pero vos ya te vas. Claro. Bueno, creo que esos son los déficits del peronismo. Tengo un mensaje que no lo quiero dejar fuera y nos vamos. La ontología, dice, rama de la filosofía que estudia la esencia del ser, clasificaría a Macri como un hombre ganador, cazador, práctico, cuyo objetivo es repetir la presidencia en el 2019.
Por lo tanto, no es un líder ni tradicional, ni burocrático, ni carismático. La fórmula que puede competir con él para ganarle es Labaña Pichetto. Urtubey no le da el piné, dice, por los antecedentes de traición y conveniencia. Dice, el negrito, no sé quién es, dice, les envía un abrazo al Chino y a Dani. Sí, vos sabés que la ontología de Macri, yo creo que a Macri no lo votaron. Creo que recién ahora van a votar la gestión de Macri. Recién Sí. ahora va a ser el Claro, porque a él lo votaron en contra, es decir, que termine eso, digamos. No Claro. querían votar a la Cristina, muchísima fue un gente. voto en defensa. En defensa, no sé si en defensa vos, no sé si al revés, digamos, ¿no? Creo que eso lo de, Pero no lo eligió. lo de Macri. Exacto. Lo otro, lo que dice el amigo, y falta mucho y los votos son lo que dicen la verdad. En la democracia es así, Chino, se nos termina el tiempo. Como siempre, charlando con vos siempre queda corto, ¿eh? Pero la verdad es que es un placer, un gusto que hayas venido, Chino, ¿eh? Gracias a vos, Daniel. La verdad, un gusto enorme.